y vamos a ver en el nivel morfológico, ¿ya? En el nivel morfos, ¿no? Viene de ahí morfos o amorfo, ¿no? Viene la morfología. Por un lado, fonética encargado del proceso de articulación, la elevación de tono de las voces, ¿no? Cómo nosotros articulamos, si hay sonidos vibrantes, no hay vibrantes, sonidos que son velares, ¿no? Palatales, ¿no? Nasales. Toda esa disciplina se encarga la fonética, ¿no? Sí, la M, N, ¿no? ¿No? Entonces, algunos son, ¿no? Interdentales, etcétera, ¿no? Labiales, bilabiales, etcétera. Eso se encarga de la articulación, de la pronunciación de los sonidos y también la fonética se encarga, ¿no ves? De la acentuación. Ahora, por otro lado, lo que es la morfología, que es una ciencia también, una disciplina, estudia la forma, ¿no? Y las combinaciones de los componentes de las palabras. ¿Cómo es que estas palabras nosotros vamos combinando? ¿Ya? La morfología va a adentrarse al estudio de cómo una palabra se ha ido originando y desarrollando. Ese va a ser la morfología. Entonces, para la morfología, mm, llamémoslo así, lo que se va a encargar es, si le pongo un elemento a esta palabra, ¿cómo es posible que el significado cambie, por ejemplo? No cambie por completo. Ya, entonces, la morfología, la base, ¿no? Va a ser el estudio de la palabra. Ah, ya. Ya, la palabra ya va a ser el estudio de la morfología. De la fonética van a ser las sílabas, las vocales, ese va a ser la fonética. En la morfología, el estudio ya es la palabra. ¿Cómo es que esta palabra, fijaros, cómo es que esta palabra tiene significado y sentido? ¿No? ¿Cómo es que esta palabra tiene significado y sentido? ¿No? La unidad mínima, pues en este caso, van a ser los morfemas, ¿no? Fonemas, morfemas, ¿ya? Entonces van a ser que van a tener sentido, en este caso, dentro de una palabra. ¿Ya? Ahí es donde nosotros vamos a ver. Y pues van a existir algunos morfemas de carácter, morfemas afijos, ¿ya? O que son morfemas derivativos que sirven para formar nuevas palabras. Existe la palabra, la unidad mínima, como lo llaman en la morfología, la raíz, y a esta raíz se van añadiendo. ¿Qué cosas podemos añadir? Y ahí vamos a entender, o sea, lo que nos ayuda a la morfología es entender los significados de las palabras. Ahí estarán los prefijos, los infijos y los sufijos, ¿no? Este va a ser los puntos fundamentales. La morfología, en todo caso, va a ser el estudio, ¿no? De los significados de las palabras, cómo se van construyendo las palabras, cómo es que si añadimos algo adelante, algo al medio o algo atrás de la palabra, esta palabra tiene un propio significado. La raíz de una palabra, lo que debemos es hacer, identificar una raíz y a estos añadirles. ¿Qué son los prefijos? ¿Ya? ¿Qué son los prefijos? Son, en este caso, lo que vamos a ir añadiendo antes de una palabra, ¿ya? Antes de una palabra. Y son prefijos que están antes fijados, ¿ya? Y lo que nos permite a estos prefijos es, algunos casos, añadirle un significado completamente, tal vez diferente a lo que podría tener, ¿no? Por ejemplo, si nosotros añadimos estos prefijos de a, an y ana, lo que significa en la morfología nos dice, significa privación, privar de algo, ¿no? Privar de algo. O impedir, llamémoslo así, ¿no? Impedir. Entonces, por ejemplo, un sistema fónico, si nosotros le añadimos, fíjense, a, estamos negando, ¿no? Afónico, ¿no? Es decir, yo estoy en este momento fónico, ¿no? Fónico. Pero cuando empiezo a toser, ¿no? Ay, ¿qué ha pasado? Estoy afónico. Fíjense, esa es la morfología lo que nos enseña. ¿Qué significaría entonces la afónico? Privación del fonos, del sonido. Estoy privado del sonido. Eso estoy diciendo, ¿no? Estoy afónico, ¿no? No puedo hablar, ¿no? No puedo hablar. Estoy,
¿no? Y eso vendría a ser, por ejemplo, en la morfología, se estudia todo esto. Entonces, si nosotros añadimos algo, no significa que este guión tiene que estar, ¿no? Simplemente era para ejemplo, así, ¿no? Afónico, ¿no? Para que nos demos cuenta simplemente era, ¿ya? Esto nos dice, pues, que es privación. Y ahí entendemos el significado, por ejemplo, de las palabras, ¿no? De las palabras. De ahí viene esa definición que nosotros vamos construyendo y la morfología es lo que nos ayuda para esto, ¿no? Afónico, ¿no? Afónico, estoy afónico, ¿no? No puedo hablar. Entonces viene la privación de la fonos, ¿no? De hablar, que no puedo elevar el tono de mi voz. La siguiente, analfabeto. Ah, esa palabra, ¿no? Perdón, perdonadme. Ahí está, analfabeto. Y tendrá el mismo significado, fíjense. Vamos a cambiar de colorcito, miren, ¿no? Y dice analfabeto. Ah, ¿qué significaría en la morfología analfabeto? Es la privación del alfabetismo, ¿no? Estoy privado del alfabeto. Por lo tanto, soy una persona analfabeta, ¿no? Privado del alfabeto. Así es como en el español se van construyendo las palabras. ¿Ah? Ya, así se van construyendo, ¿no? Analfabeto, por ejemplo. Ahora, yo les invito, aprovecharemos el chat que tenemos, ¿no? Y pues vayamos, a ver, vayan mandándome ejemplos. Claro, las siguientes van a ser ya más en vivo, pero ahora aprovecharemos y vayan a ver construyendo algunas palabras utilizando estos prefijos, mientras yo voy también desarrollando esta parte. Ahora, fíjense este prefijo, anti, ¿no? Anti, que significa ya, esto creo que es más conocido, ¿no? Oposición, ¿no? Oposición. Y la morfología se encarga de estudio de esto, ¿no? Oposición. Entonces, fíjense, estas palabras a veces nunca nos hemos puesto a pensar, ¿no? Nunca nos hemos puesto a pensar cómo era su significado o qué significaba, por ejemplo. Y esto en el nivel morfológico lo vamos desarrollando. Por ejemplo, antigripal, oposición a la gripe. Eso es lo que nos significan, para nosotros significaría, ¿no? Antigripal, oposición a la gripe. Ah, entonces la palabra antigripal es oponerse a la gripe. Por eso los antigripales se oponen al resfrío, ¿no? Ese es su significado morfológico que tendría, ¿no? Ese es el significado morfológico que tendría. Entonces, contra el resfrío, ¿no? Antigripal. Siguiente palabra, antideportista. Miren los significados. Ah, tú eres una persona antideportista, ¿no? Te opones, ¿no? Te opones al deporte. No juegas nada y te opones al deporte. Ah, antideportista. Esos son, y así se va construyendo en el nivel morfológico. Seguidamente tenemos, por ejemplo, estoy mostrando algunas de las tantas que es, ¿no? Es una disciplina la morfología. Solo estamos dando algunas pinceladas. La palabra tele, por ejemplo, ¿no? La palabra tele, o el prefijo, en todo caso, perdón, el prefijo tele significa lejos, lejos, ¿ya? Significa lejos. Y en todo caso, las palabras que surgen y cómo se van construyendo es como la que tenemos acá. Teléfono, ¿no? Tele, lejos, fono. Fono es la parte articulatoria, lo que yo estoy pronunciando. Quiere decir pronunciación fono a distancia, lejos. De ahí surge teléfono. Fíjense, el fono, la articulación, distante, distante. De ahí surge teléfono, la palabra. Televisor. Ah, televisor. Miren cómo en el nivel morfológico se van uniendo palabras. Tele, distante. Visor, visibilidad distante. Por eso se llama televisor, ¿no? Entonces, lo que nos dice la morfología es estas diferencias y así se van construyendo. La palabra se van uniendo y pues ya en gramática vamos a ver un poquito esta parte, cómo se van construyendo las palabras. Y así, miren cómo sus significados van manteniendo. El origen y el significado de las palabras se encarga desde la morfología.
La morfología nos dan esas directrices para poder entender nosotros estas diferencias, estas similitudes, etcétera. ¿Ah? Así se van construyendo. ¿Mm? Esos son los prefijos, los que van antes de la palabra, ¿ah? Antes de la raíz, ¿ah? La raíz, ¿no? La raíz léxica en este caso, tele, esos se van añadiendo, ¿no? Seguidamente, por ejemplo, sufijos se dicen de las palabras que van al final de la palabra. Ya no es al principio. Prefijo antes, se fija antes, ¿no? Sufijos se fija después de la palabra. Por ejemplo, estos sufijos, ano, eno, y otros más hablarían de procedencia. O eño, por ejemplo, ¿no? Procedencia. Es decir, lo que nos dice, si añadimos algo, va a dar procedencia, el lugar de donde es. Por ejemplo, tomemos este caso, ¿no? Tenemos la palabra Bolivia, ¿no? Y le añadimos la palabra ano. Boliviano, que es procedente de Bolivia, ¿no? Boliviano. Siguiente palabra, chileno, por ejemplo, que es procedente de Chile, ¿no? Chile. Cruceño, ¿no? La palabra eño, ¿ya? Vamos a ir teniendo esas procedencias. Cruceño, ¿no? Eres, no, pues, ¿no? Soy alteño, ¿no? Soy paseño, ¿no? Soy paseño. Entonces, esos sufijos que se añadimos le da procedencia, ¿no? Soy, ¿no? Pues paseño, cruceño soy, ¿no? Y así podemos ir añadiendo esos sufijos respectivos. Por ejemplo, vayamos, o sea, así se van construyendo. Es muy interesante, ¿no? Nuestra lengua, cómo se van construyendo las palabras. Por ejemplo, los sufijos ado, ero, ista hacen referencia a la profesión, ¿ah? A la profesión que uno tiene, ¿no? Por ejemplo, licenciado, ¿no? Licenciado. Terminación ado. Ingeniero, terminación ero, ¿no? Ingeniero, ¿no? Que tiene ingenio, ingeniero. Electricista, terminación ista, ¿no? Electricista, ¿no? Electrónico, electricista, ¿no? Y así, la morfología lo que nos permite es llegar, en todo caso, a la construcción de estas palabras, a la construcción de estas palabras, y tenemos de la siguiente manera, ¿no? Profesión, ingeniero, electricista. ¿Ya? Esto por las terminaciones de los sufijos ado, ero, ista y otros más que podemos ir añadiendo a esta lista. ¿Ya? Ahora, los infijos son añadiduras que damos en el medio de la palabra, ¿no? O unimos con algunos sufijos más. Por ejemplo, panadero. Pan, ya conocemos, ¿no? El pan es una unidad, en este caso morfológica completa. La raíz es pan. Añadimos ahí ad y ero, ¿no? Ero, panadero. Así se construye. Por ejemplo, mundial. Del mundo, el infijo y al final al, por ejemplo. Y así se van construyendo. Eh, Ahora sí, contextualizando y puntualizando lo que hemos hablado sobre la morfología. Fonética, la articulación de las sílabas, la elevación tónica. Morfología se encarga del significado de las palabras, ¿no? Cómo se van construyendo las palabras, ¿no? Y se van componiendo entre dos, ¿no? Que están compuestos de prefijos, sufijos, infijos. El estudio morfológico se basa al significado de las palabras. Y notarán ustedes, como lo muestro acá, es que la parte, ¿no? La parte, llamémoslo así, mm, morfológica ve el significado. Todas nuestras palabras que se han construido, muchas de las palabras tienen ese significado pleno. No es que por así nomás apareció, ¿no? ¡Fu! No, tienen un significado y pues los prefijos le dan otro propio significado y vemos nosotros cómo se han ido construyendo las palabras y las definiciones cómo van surgiendo.
¿no? Entonces la morfología lo que nos enseña son esas directrices. Ya no la sílaba, sino la palabra.